Al cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Cierre. Hoy es 25 de septiembre y les habla Andrés Garibello, editor de eltiempo.com. Vamos a hablar de los temas más relevantes de hoy. Por ejemplo, las frenéticas horas en la Asamblea de Naciones Unidas en la que Trump habló sobre Venezuela, se reunió con Duque. Vamos a analizar este importante punto. También la polémica por el decomiso de un avión de Diosdado Cabello por autoridades de Estados Unidos. También vamos a ver los cambios en el RUNT y qué cambios vienen para Google. Bienvenidos. La clave de las noticias. En la clave está el mundo. Tiene los ojos en este momento en la Asamblea de Naciones Unidas, en la que hoy ha pasado muchas cosas. Trump habló con Duque, habló sobre la situación en Venezuela. Y bueno, estamos con Eduardo Soto para que nos analice qué impacto tiene lo que dijo Trump sobre, por ejemplo, Venezuela y una posible intervención. También se pronunció Pence en ese sentido. No sé qué se puede decir, qué se puede analizar, Eduardo. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes y a los amigos navegantes del tiempo.com. Sí, podemos establecer como dos dimensiones que están relacionadas con las reuniones que hoy sostuvieron el presidente de Colombia, Iván Duque, con su par de Estados Unidos, y también con algunas reacciones que hubo en torno a estas reuniones, básicamente respecto al tema narcotráfico y respecto al tema de la crisis en Venezuela y el impacto regional que está causando. Lo primero es que en la reunión que sostuvo el presidente Duque con Trump parece que hubo una buena empatía entre los dos mandatarios. De hecho, a la salida en una rueda de prensa, Trump felicitó al presidente Duque por su elección, por su compromiso en la lucha antidrogas y también por ser uno de los países que está liderando la iniciativa de denunciar al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Entonces, en ese sentido, hubo como una identificación de agendas políticas y de política exterior, digámoslo así, entre los dos países, y eso funcionó bastante bien. Sí. Y también llamó bastante la atención un trino del vicepresidente Mike Pence, que sonó una advertencia muy dura contra Venezuela. El trino decía, palabras más, palabras menos, que el gobierno de Estados Unidos tenía noticias de movimientos de tropas de Venezuela en la frontera con Colombia, y que era mejor que el gobierno de Maduro no pusiera a prueba el compromiso que Estados Unidos tenía con sus aliados, obviamente refiriéndose a Colombia. Entonces, pues obviamente se armó todo un albarato, claro, es que si había movimiento de tropas en la frontera, que qué pensaban y demás cosas, pero esto coincidió además con las sanciones que le impuso el gobierno de Estados Unidos a Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y también a importantísimos personajes como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y otros funcionarios del gobierno venezolano. Claro, bueno, ¿qué impacto real tiene estas declaraciones o esta presión que está haciendo ya en el escenario mundial, o sea, que tiene un impacto mundial, donde están los líderes del mundo? ¿Qué impacto tiene este tema de enfocarse un poco al tema de Venezuela hoy? O sea, ¿cuál es el efecto que quiere Trump? ¿Solidaridad a su línea o qué es lo que quiere hacer Trump? Andrés, si miramos no solamente lo que sucedió hoy en la Asamblea General, sino también en los discursos de los otros mandatarios, como por ejemplo el de Brasil, el tema común es Venezuela. Esto, sin lugar a dudas, ya se está convirtiendo en una especie de ola continental que está creando una especie de ambiente político para definitivamente marginalizar aún más el gobierno de Nicolás Maduro, alejarlo más, a lo que se suman las sanciones de las que ya habíamos hablado. Es una especie de clamor continental que haya una salida negociada y democrática a la crisis que está viviendo Venezuela, y por debajo de cuerda se habla de temas militares, de temas que no van tanto por la línea democrática, pero que sin lugar a dudas es un escenario que, aunque no se reconoce oficialmente, sí se está hablando por debajo o por otras bambalinas, como se dice popularmente. Bueno, después el presidente Duque se reunió con Trump, y después hubo un foro sobre migración venezolana. En eso Mike Pence, el vicepresidente, habló sobre unos recursos. Cuéntenos esos recursos a Latinoamérica, a varios países que están recibiendo estos migrantes. Son 48 millones de dólares, creo que es. ¿Para qué es eso y qué van a hacer estos países con esta plata? Sí, el vicepresidente Mike Pence anunció una ayuda extra de 48 millones de dólares. Es una ayuda que se viene a sumar a
un presupuesto que ya había sido asignado a la misma causa de la inmigración venezolana. Andrés, recordemos una cosa, todos los recursos que antes Estados Unidos estaba destinando a la ayuda humanitaria para Venezuela, ahora se los está dando a Colombia para paliar la crisis humanitaria con los venezolanos. Entonces son recursos que por supuesto le entran muy bien a Colombia, pero que no van a ser exclusivos para Colombia, sino que son para el conjunto de la comunidad latinoamericana que está recibiendo el impacto de los 2,5 millones de venezolanos que han salido en los últimos años de ese territorio. Entonces, pues habrá que mirar qué porcentaje le queda a Colombia y en realidad en total se pueden redondear más o menos unos 120, 125 millones de dólares, que es la ayuda total que Estados Unidos está asignando exclusivamente a este rubro. Bueno, mañana continúan las intervenciones en la Asamblea, mañana le toca al presidente Duque. Bueno, ¿qué se espera? De pronto finalizar con un tema de una declaración conjunta, no sé, algún documento sobre el tema de Venezuela o usted cómo lo ve. Andrés, lo esperado es que siga más o menos con la misma línea, es decir, narcotráfico, crisis con Venezuela y demanda del gobierno del presidente Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Digámoslo así, que esas pueden ser las tres líneas básicas, y también el pedido de alguna manera dramático que ha hecho el presidente Duque en el sentido de que tiene que haber corresponsabilidad del mundo para la crisis humanitaria venezolana. Pensemos una cosa, Andrés, si en la crisis siria, en la guerra en Siria estábamos hablando de más o menos 5 millones de desplazados, en el tema de Venezuela, sin que haya una guerra de por medio, estamos hablando de 2,5 millones. Eso ya nos da una magnitud real de lo que del drama que está viviendo la población venezolana en este momento. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Mañana esperaremos todo el análisis y el envío, la transmisión en vivo del presidente Duque y todos los análisis minuto a minuto de la sección internacional. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído está la historia de que Estados Unidos le quitó al testaferro de Diosdado Cabello, el dirigente venezolano, un avión valorado en 20 millones de dólares. Esto es lo más leído en este momento. La gente está preguntando cómo es este avión, de dónde salió y qué personas hay detrás de esta historia. Estamos con John Torres, editor de Mesa Central del Tiempo, que nos va a comentar un poco de dónde salió esta historia y cuáles son los efectos de esta incautación. Andrés, desde hace ya más de una década, Estados Unidos está detrás de esa gran organización económica y legal que han montado las personas más altas del poder en Venezuela. En este caso, se han referido a la primera dama de Venezuela, que se llama Cilia Flores. Sí. La han incluido en la famosa lista Clinton, que es una lista que para Estados Unidos representa aquellas personas y empresas que son una suerte de intocables. Si usted hace un negocio con ellos, se mete en líos con Estados Unidos. Y el efecto de eso es que se bloquea cualquier negocio y los ahoga económicamente. Lo que ha hecho hoy el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es ampliar su famosa lista Clinton o la lista OFAC. Y en ella ha incluido a Cilia Flores, incluyó al general Padrino, que es ministro de Defensa de Venezuela, incluyó a otros altos personajes, pero tal vez uno de los más representativos es que es un señor que se llama Rafael Sarria, sí, que es un empresario venezolano, y al que Estados Unidos considera el gran testaferro de Diosdado Cabello. ¿Quién es Diosdado Cabello? Como todos sabemos, es el verdadero hombre fuerte del régimen de Venezuela y hoy es presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de ese país. Bueno, ¿qué se sabe de este avión? Está valorado en 20 millones de dólares, es decir, es bastante lujoso, ¿no? ¿Qué detalles se saben de este avión? Pues ve, Andrés, que esta mañana el Departamento del Tesoro revela los nuevos nombres que entran a la lista Clinton, habla de nuevo de Rafael Sarria y menciona una serie de empresas, pero además dice que le quitó un avión de 20 millones de dólares que estaba parqueado en la Florida y que en ese orden de ideas pues va a estar por lo menos incautado mientras se surte el proceso. Normalmente esto quiere decir que ya no se lo van a devolver a su dueño, pero claro, por supuesto hay un proceso legal. Y entonces el tiempo.com se dio a la tarea de rastrear la matrícula de este avión y lo encontró. Sí. Está en la página web del periódico, allí usted puede ver que es un avión muy moderno, totalmente lujoso por dentro, sí, y es un avión que según los Estados Unidos, según el Departamento del Tesoro, vale 20 millones de dólares. Lo compró este señor Rafael Sarria, pero dice Estados Unidos, este hombre es el gran testaferro de Diosdado Cabello. Él maneja la plata de la corrupción y del narcotráfico que Diosdado Cabello mueve en Venezuela, y en ese orden de ideas
las propiedades que tiene este personaje en Estados Unidos terminan siendo todas de Diosdado Cabello. Bueno, el tema de Cilia Flores es también noticia hoy. Cilia Flores, recordemos que tienen unos sobrinos que están también en Estados Unidos por el tema de narco. ¿Esos casos van relacionados o no hay una relación sobre esos casos? Hay una total relación en esto, Andrés, porque Estados Unidos dice que para devolver la democracia a Venezuela y para combatir la corrupción que se ha tomado pues, el régimen de ese país, va a seguir apretando el aparataje económico que, como le digo, mueve miles de millones de dólares, y esto no es una exageración porque Venezuela tiene petróleo, tuvo petróleo, y la plata del petróleo no se ve en Venezuela, parece haberse quedado en la cúpula y en la corrupción de la cúpula, y entonces aprietan a Cilia Flores por ser la mujer de Maduro. No, porque ella fue diputada, fue presidenta de la asamblea de ese país, también fue procuradora designada en su lecho de muerte por el general Hugo Chávez, y luego se metió en esta Asamblea Nacional Constituyente también, y es uno de esos personajes que le han dado mucho respaldo y soporte político a Maduro. Ella es esposa de Maduro desde el año 2013. Sí. Y es muy conocida de todos modos en Estados Unidos porque ella es la tía de los famosísimos narcosobrinos. Son dos muchachos de apellido Campo Flores y Flores Freitas. Estos dos personajes se movían en el mundo, en el alto mundo venezolano, en el mundo de las empresas públicas de Venezuela que tienen grandes inversiones en Estados Unidos, y aprovechando todo este tipo de poder y todos los contactos que tienen en Venezuela según los Estados Unidos, iban a llevar 700 kilos de cocaína colombiana hacia ese país. A ellos los capturan en Haití, luego los llevan para Estados Unidos y fueron condenados, probablemente pasen 30 años en prisión, pero ellos son los famosos narcosobrinos, claro. Los sobrinos de Cilia. Bueno, muchas gracias, John. Estamos pendientes de toda la actualización en eltiempo.com de este y otros temas. La cifra del día. En la cifra vamos a hablar del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, que ahora, a partir de ahora, cuesta 13.700 pesos. Esto ha generado molestia en los usuarios, esto ha generado algunas alertas en el comercio, especialmente motocicletas. Y bueno, vamos a hablar con Mauricio a ver cuál es el impacto, cómo es este tema de que empiezan a cobrar de un momento a otro. Mauricio. Bueno, el cobro de la inscripción en el RUNT, que antes era gratuito, empezó el pasado 10 de septiembre. Son 13.700 pesos que debe pagar la persona que se vaya a inscribir. Haciendo cuentas más o menos al ritmo que se suele inscribir gente en ese registro, en lo que queda de año deberían inscribirse unas nuevas 320.000 personas. Luego eso le significaría al RUNT una entrada de aproximadamente 4.000 millones de pesos. Sí. La razón por la que se empezó a cobrar es que desde el 2008 más o menos que viene funcionando este registro, no se venía cobrando porque en el arranque el gobierno de entonces decidió que fuera gratuito. Los operadores del RUNT han venido durante todo ese tiempo reclamándole al gobierno, y finalmente un fallo judicial les dio la razón, y no solo se empieza a cobrar el registro, sino el registro de la inscripción, sino que también el gobierno deberá pagarle a los operadores unos 25.000 millones de pesos por lo que se dejó de cobrar durante tanto tiempo. Bueno, pero para explicar un poco a la gente, estos operadores de RUNT son privados. Es una empresa privada que, entre otras cosas, está a punto de acabarse ese contrato. El contrato se está previsto que se acabe en el primer semestre del año entrante, del 2019. Ellos no saben si se los van a renovar o si viene una licitación o qué va a pasar a partir de abril del 2019. Me imagino que en el Ministerio de Transporte deben estar ya mirando qué va a pasar para ver si hay un reemplazo, si hay un concurso o qué pasa, porque es un servicio que se necesita para los conductores, para los propietarios de vehículos en Colombia. Claro, ahí de pronto las motos, sabemos en la historia que hemos publicado en eltiempo.com que son los motociclistas los que están un poco más afectados por el tema, incluso el gremio de venta de estos vehículos. ¿Por qué? Bueno, los propietarios de motocicletas son los que han manifestado más su protesta, pero el
ese cobro de los 3.700 pesos es para cualquier usuario que se vaya a inscribir en el registro, no es solo para los motociclistas. Lo que pasa es que los motociclistas están acostumbrados a incurrir en menos pagos que los conductores de otros vehículos, no pagan peajes, tienen unos impuestos distintos, el SOA tiene una tarifa distinta. Seguramente es por eso, por la falta de costumbre. Bueno, que vamos a seguirle el paso a este tema, Mauricio. Y bueno, vamos a ver porque esto impacta la economía, el bolsillo de los colombianos que tienen vehículos y tal. Entonces vamos a esperar a ver qué más sigue en este tema y qué va a pasar con ese contrato millonario. Escucha ahora No es hora de callar, el podcast liderado por la periodista Ginette Bedoya. Lo que viene para su información. En lo que viene, el gigante informático Google cumple 20 años el próximo 27 de septiembre y ya hizo los primeros anuncios de qué novedades viene para la gente, para que utilicen sus buscadores. Estamos con Linda Patiño de la sección Tecnología del Tiempo que nos va a comentar, bueno, esto qué va a cambiar para el usuario de Google, de Gmail, no sé qué tienes, qué nos puedes contar, Linda. Bueno, Andrés, el 27 sabremos más detalles sobre los anuncios enfocados en Colombia, pero hoy en la sede de San Francisco se hicieron algunas declaraciones sobre qué va a cambiar. Entre esas, la opción Descubrir, que se había lanzado hace algunos meses, va a estar disponible justo debajo de la barra de búsqueda en los móviles. Sí. Esto significa que va a aparecer contenido personalizado para los usuarios aún antes de que ellos mismos hagan una búsqueda o una pregunta. Sí. Entonces, si a usted le interesa, por ejemplo, el estado del clima, saber hacia dónde se dirige o cuánto puede ser el tráfico para llegar de su casa al trabajo, este tipo de información puede desplegarse en la aplicación de búsqueda de Google aún antes de hacer la búsqueda. Sí, ahí Linda, antes que sigas con otros anuncios, pues sabemos que Google va a enfatizar su estrategia móviles. De hecho, cambió el algoritmo para privilegiar contenidos en esta plataforma. Entonces yo creo que esto va a ser muy útil para los usuarios y para los medios de comunicación, pues nos pone alerta en qué contenidos podemos hacer para móviles. Bueno, ¿qué otro tipo de anuncios hizo, Linda? Bueno, uno de los principales cambios es el tema de apostarle a la imagen y a lo visual. Entonces, en primer lugar, Google Images cambia de algoritmo, entonces las imágenes que se posicionan dentro del motor de búsqueda van a tener mayor explicación sobre las páginas que las alojan y van a tener otros criterios de posicionamiento. Por otro lado, dentro de imágenes van a salir otro tipo de recursos, como por ejemplo historias. Google va a empezar a hacer histories, este tipo de contenido efímero que es muy popular en Instagram o en Snapchat, sobre personajes de la vida pública que sean muy relevantes para agregar videotextos, contenidos, imágenes y dar contexto sobre un personaje público. Una chiva. El Tiempo próximamente va a tener ya stories en AMP Stories, entonces vamos a incursionar para que nuestros usuarios puedan acceder fácilmente desde su móvil a las historias que haga El Tiempo y el contenido del Tiempo Casa Editorial. Bueno, ¿qué más? Bueno, otra cosa es que Google Lens, que también hace unos meses había tenido algunos anuncios sobre cómo utilizarlo, va a traer esta funcionalidad de búsqueda de objetos similares con la cámara de su celular a través del buscador de imágenes. Sí. Esto también es una novedad. Tenemos también que se van a destacar algunos segmentos de video que son fragmentos destacados de video. Entonces, por ejemplo, si alguien hace una búsqueda de un personaje como un cantante, donde pueden salir bastantes videos, lo que va a hacer Google es coger varios que sean relevantes y mostrar un carrusel de videos que va a tener unas reproducciones corticas con esos segmentos destacados. Bueno, para Colombia, por ejemplo, que ¿se tiene alguna pista de pronto para algo especial para Colombia? De pronto algo que tenga que ver con Google Home, ese tipo de cosas, o todavía estamos muy expectantes a ver qué es lo que pasa el próximo jueves con algún anuncio en ese sentido. Todavía estamos muy expectantes. Podemos adelantar que la semana pasada Google Colombia tuvo un evento en conmemoración, digamos que prendiendo motores para esa celebración de los 20 años. Allí estuvo Adriana Noreña, que es la vicepresidenta en Hispanoamérica de Google, que es colombiana, es caleña, y ella estuvo diciendo que en realidad Google está apuntando desde hace 20 años, nació como un buscador, sí, a
consolidarse como una empresa de inteligencia artificial en los próximos 20 años. Entonces, según ella, lo que nos adelanta es que va a haber mucha más predicción en las búsquedas, una interacción más visual, una interacción más de búsquedas por voz y este tipo de desarrollos. Bueno, Linda, muchas gracias. Estaremos muy atentos de los siguientes anuncios de Google y bueno, todo el cubrimiento de tecnología del tiempo. Muchas gracias, Linda. Gracias, Andrés. Y hasta acá un nuevo episodio de Al Cierre. Espérenos mañana en la tarde con más análisis y más información en el podcast Al Cierre. Muchas gracias. Este es un podcast de la Casa Editorial El Tiempo.